Saludo a todos mis hermanos luz del mundo en todas las naciones, deseándoles que la paz de Dios y la gracia de Jesucristo continúe permaneciendo en sus corazones. He decidido invitarlos a la reflexión de este 31 de diciembre del 2019 con relación a los avances y a las resoluciones del caso procesal del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. Con respecto a estos acontecimientos más recientes permitidos por Dios respecto a la injusticia reclusión del embajador del reino de los cielos. Pero a los hijos de Dios no nos extraña que los enviados y escogidos de Dios experimenten escarnios públicos, como lo es la injusta reclusión de cada siervo de Dios en prisión. El vocablo escarnio significa burla cruel, cuya finalidad es humillar, despreciar, deshonrar o desprestigiar a alguien. La Biblia nos narra registros históricos de esta índole. En Hebreos 11:36, pueden leerlo en la Biblia, dice: y otros sufrieron la prueba de escarnios públicos y azotes, además de cadenas y cárcel. Y en el verso 38 dice: el mundo no era digno de ellos. En Génesis 39, verso 12, nos relata la perversidad de una mujer que tiempo atrás la había planeado y después la practicó e hizo quedar mal a José. Y ante la opinión pública y ante el gobierno violó los derechos humanos del honorable José, pues solo Dios, José y la perversa mujer sabían que José era inocente. Pero Dios tenía un propósito para permitir esta injusticia pública. Hubo otro caso. En 1 de Reyes 21:8, otra mujer impía tramó el desprestigio y muerte de un hombre inocente llamado Nabot e involucró a integrantes del gobierno, y ella tramitó oficios malintencionados llenos de falsos testimonios. De modo que al celebrarse la audiencia delante de los jueces, estos emitieran una resolución desfavorable para el hombre inocente de nombre Nabot y resultará favorable para Jezabel. Pero Dios permitió también esa injusticia pública para humillar a Jezabel y a su marido, el rey Acab. En Mateo 26:47 sucedió otra escena de injusticia. Y en el libro de Juan, capítulo 18, versos 3 y 12, vemos otra escena paradójica, donde Jesús, siendo el heredero del universo, con toda autoridad plenipotenciaria celestial para salvar a las almas, fue humillado públicamente por el Dios de este siglo, quien usó a la parte judicial del gobierno judeo-romano para frenar el avance masivo de la iglesia liderada por Jesús. Y fue escarnecido, azotado, culpado de muerte por falsos testimonios. Por ofrecer vida, le dieron muerte. Aunque el gobierno romano, conforme al derecho de Roma, reconocía la honorabilidad del ciudadano judío y podía soltarle, no le soltó, debido a los intereses políticos y económicos de Roma y del Estado israelí. En Juan, capítulo 19, verso 10, dice que Pilato podía poner en libertad al presunto acusado por los enemigos del crecimiento de la iglesia. Pilato preguntó a Jesús que si él no sabía de la dimensión de la autoridad de Pilato conforme al derecho de la ley de Roma. En el verso 11 del mismo capítulo 19, Jesús manifiesta que Jesús mismo sí conocía sus propios derechos humanos y conocía la constitución política de Israel y de Roma. Sin embargo, también sabía que el veredicto que diera el gobierno romano sería por permisión de Dios. Esto se ve en Mateo 26:54. Y dijo: ¿cómo se cumplirían las escrituras de que sí debe suceder? Nuevamente,
Dios permitió la injusticia pública con un solo fin, el cual es de salvar millones de almas que hasta ahora están siendo congregadas en más de 58 naciones. En otra latitud, hermanos, quiero que vean cómo la iglesia mayoritaria del Estado de Israel, llamada farisea, controlada por algunos miembros clericales llamados sacerdotes, aclarando que estos sacerdotes no provenían del sacerdocio levítico ni del orden del sacerdocio de Melquisedec. El vocablo griego eclesías significa asamblea o congregación. Es así como la congregación farisaica se veía amenazada por el rápido crecimiento de la Iglesia de Jesucristo, por lo que los sacerdotes se valieron o usaron al gobierno ejecutivo y judicial y trataron de frenar la administración apostólica del apóstol Pablo, pues los bautismos se contaban por miles en diferentes áreas públicas. De modo que, casada la agrupación religiosa con el Estado, planearon la detención y reclusión del apóstol Pablo. Diseñaron el modo perfecto cómo entretener al apóstol en prisión sin que llegara a juicio. Y la mejor forma para ellos era aplazar las audiencias bajo cualquier pretexto, por la ausencia del tribuno o fiscal general, o porque simplemente cambiaran de jueces. Lo cierto es que la religión mayoritaria del Estado israelí se proveyó de un abogado y de testigos falsos, quienes presentarían evidencias en la corte, violando la presunción de inocencia del apóstol Pablo. Observen algunos nombres de los personajes en la detención y reclusión del apóstol Pablo. El acusado fue evidentemente el honorable apóstol Pablo. Los jueces fueron Félix y Festo. El abogado de la religión mayoritaria se llamó Tértulo. El nombre de la principal religión, más bien el nombre del principal, pues religioso de la religión farisea, se veía afectado, y éste se llamó Ananías. El nombre del procurador o tribuno, lo que hoy se conoce como fiscal general, se llamó Claudio Lisias, y la red de acusadores eran más de 40 personas, y los nombres de los falsos testigos no se dieron a conocer en la corte, ni se presentaban en la audiencia, solamente acusaban y se ocultaban, y nunca se presentaban para ratificar sus testimonios. Cabe aclarar que el Sanedrín también estaba involucrado contra el apóstol. El Sanedrín era el antiguo Tribunal Supremo de Israel. Eso se puede ver en Hechos 23, 12 y 13. Dice que eran más de 40 los interesados en perjudicar al apóstol. En Hechos 24:10 se puede ver que el juez era Félix, el mismo gobernador romano. Pablo era el acusado y presentado para defenderse en la corte, conforme al marco jurídico que lo asistía en el derecho romano. En Hechos 24:1 se ve al actor intelectual llamado Ananías, el líder religioso, y se aprecia o se ve a su abogado para litigar en contra del apóstol Pablo, y el abogado Tértulo formuló su querella verbal, misma que ofreció ante el juez y gobernador Félix, con palabras elocuentes y rebuscadas, abusando de algunos recursos de oratoria para persuadir al juez. Eso se ve en el libro de Hechos 24, desde el verso 2 al 8. En esa primera audiencia, el juez no solucionó nada, argumentando que no estaba presente el fiscal general o el tribuno, llamado Claudio Lisias. Y se cerró esa primera audiencia. Véanlo en Hechos capítulo 24, verso 22. Después, ese mismo juez citaba al acusado, al apóstol Pablo, a más audiencias, y en cada una en nada lo favorecía, pues estos servidores públicos de la justicia romana también se corrompían y pensaban extorsionar a Pablo. Dicho de otra forma, el juez se ponía de modo para que Pablo lo sobornara, pero Pablo nunca se corrompió, solo esperaba con la justicia divina, con sus armas, que era la oración,
otra arma poderosa que era la fe y otra arma también muy poderosa que era la esperanza. Véanlo en el libro de Hechos capítulo 24, verso 26. Las audiencias continuaron, pues el caso procesal del apóstol Pablo había pasado a manos de otro juez, y esto causaba que Pablo pasara más tiempo en prisión, pues el nuevo juez llamado Festo no conocía a fondo del caso procesal. Véanlo en Hechos capítulo 25, verso 5. Y en una nueva audiencia se llegó al momento de que el apóstol Pablo usara su recurso judicial de apelación como ciudadano romano. Y el apóstol lo utilizó, hizo valer ese derecho. Véanlo en Hechos 25:11. Con todo esto, Pablo ya no debía comparecer a más audiencias. Después de haber apelado a César, al máximo tribunal que se encontraba en la autoridad imperial. Sin embargo, el juez lo volvió a hacer que compareciera a otra audiencia más, donde estaría presente Herodes y su mujer. Véanlo en Hechos 25-26. Todo este procedimiento se desarrollaba por permisión de Dios, pues Dios tenía un propósito, que su iglesia se extendiera en Roma. Véanlo en Hechos 23:11. Pero el santísimo apóstol Pablo, aún desde prisión, seguía dirigiendo a la Santa Iglesia. Las cadenas y las paredes nunca impidieron hacer uso de la autoridad apostólica, pues cada oración que hacía el mismo apóstol, fuese oración diaria o fuese por fin de año, fuese cuando fuese, Dios la respondía, y la iglesia experimentaba la ausencia física y la presencia espiritual del apóstol en cada una de sus congregaciones. Hermanos, actualmente nuestro Maestro, Padre y Apóstol de Jesucristo también está experimentando el escarnio público ante un mayor número de países comparado al del tiempo de Jesús o del apóstol Pablo. Así como existieron desinformadores en tiempos de Pablo, también lo existieron en tiempos del apóstol Aarón, en el tiempo del apóstol Samuel y hoy en tiempos del apóstol Naasón Joaquín. Y me refiero a algunos, como algunos desinformadores con espíritu malintencionado como Nino Canún, Jorge Ardeli, Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva y otros más desinformadores. También hay más atacantes modernos religiosos, como hay muchos que no son dignos ni de mencionarlos, pero un tal Carlos Reyes también se une al espíritu malintencionado para hacer escarnio público. Hay un gran grupo de pseudo periodistas y hay un grupo de religiosos disfrazados y comprometidos con la religión mayoritaria. Pero nosotros no nos desesperamos por la reclusión del santo apóstol, pues él mismo sabe que esto viene de Dios y de seguro Dios quiere mostrar su poder ahora no solo a Roma, sino a todas las naciones. Y Dios sacará y pondrá en libertad a su santo apóstol Naasón Joaquín García con brazo fuerte y mano extendida. Desde mi trinchera le mando un saludo al apóstol de Dios. Santo Padre Naasón Joaquín, yo, su hijo en la fe, Santiago, criado en Cristo Jesús, le mando saludos. Ratifico mi compromiso de declarar en privado y en público que Jesucristo es mi Salvador y usted siempre ha sido y siempre será mi guía, mi maestro, mi inspiración, pues mi calidad de vida, mis conocimientos universitarios y los doctrinales eclesiásticos los debo a usted por su poderosa oración que me representa ante el Todopoderoso y ante su Hijo Jesucristo. Las cadenas y las paredes no me distancian de usted. Yo estoy unido a la elección de usted. Dios lo bendiga, excelentísimo apóstol Naasón Joaquín García. Hermanos, en todas las naciones les deseo
un año literal lleno de múltiples bendiciones. Anticipo que esta publicación es de mi completa responsabilidad y desligo de responsabilidades a la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, incluyendo a sus respectivos voceros en sus diferentes jurisdicciones. Esta publicación la hago ejerciendo mi derecho con fundamento en el artículo 6, párrafo 2 de la Carta Magna, donde señala que toda persona tiene derecho a difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Hermanos, Dios los bendiga.